Reflexionar sobre los archivos que son a fin de cuentas una colección de datos, un almacenamiento responsable y sistemático, es reflexionar sobre la importancia social de la memoria. Archivos hay de todo tipo y desde tiempos remotos. Por ejemplo, el primer archivo del ácido desoxirribonucleico, o ADN, lo registra la Biblia en la célebre Arca de Noé. El Comité Mexicano de Memoria del Mundo, de la UNESCO, inscribió recientemente 11 acervos que arrojan luz sobre la historia de México. Algunos de ellos fueron el Fondo de la Academia de San Carlos, el de la ficción sonora de Radio UNAM, el Gibran Jalil Gibran y el de Mariana Jampolsky. Para hablarnos de la importancia de los archivos nos acompaña la doctora Mercedes de Vega, consejera del Fondo Internacional para el Desarrollo de los Archivos, exdirectora del Archivo General de la Nación y actual directora del Archivo Histórico de Zacatecas. Gracias, Mercedes, por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar en tu programa. Me da la impresión, Mercedes, que por su utilidad los archivos tienen que ver con los derechos humanos. ¿Es así? Es indiscutible lo que acabas de señalar y considero que no solo son indispensables para la protección de los derechos humanos, porque solo un manejo profesional, responsable de la información que produce el Estado, de la información pasada y presente, es lo que puede apuntalar el andamiaje de la democracia, los anhelos de justicia, la cultura de la legalidad, la protección de los mismos derechos humanos y también, de manera muy importante, los esfuerzos de desarrollo. En este sentido, los archivos trascienden la memoria, tienen que ver con la memoria, pero también están vinculados a una serie de elementos que tienen que ver con con la actuación cotidiana del Estado. Es el presente vivo. Digo, el pasado vivo. Es presente, pasado presente. Y es pasado. Ajá. Y también es futuro. Claro. ¿Y por qué dices que tienen que ver notoriamente con los derechos humanos? Tenemos derecho a la información, ¿no? Porque porque en los documentos están los registros de una serie de datos que contribuyen a la protección de los derechos humanos. Me voy a referir a algunos. Sí, por favor. La protección de datos personales, el derecho de acceso a la información, el derecho a la justicia y también el derecho a la cultura. No hay que olvidar que cuando los archivos pierden sus valores vigentes, sus valores administrativos y adquieren un valor permanente y son transferidos a lo que llamamos archivos históricos, esos documentos nos permiten tener acceso a la cultura. Y en ese sentido, los archivos son indispensables cuando se convierten en patrimonio documental para garantizar ese derecho que tenemos los mexicanos a la cultura, que es un derecho humano, al igual que los otros derechos que he mencionado. Perdón por mi ignorancia, pero me da la impresión que a veces la protección de datos personales y el derecho a la información pueden contraponerse o estar encontrados, ¿no? Sí, efectivamente, y hay que encontrar el justo equilibrio. No obstante, nuestra Ley General de Archivos nos permite tener acceso a datos personales bajo ciertas circunstancias. Eso por una parte, pero además tenemos a los órganos garantes de la transparencia y del acceso a la información, quienes en un momento dado también pueden involucrarse en la actividad, trabajar de la mano con los archivos para abrir datos personales que son indispensables para el desarrollo de la investigación. Entonces, yo creo que tenemos la legislación tanto archivística como de acceso a la información y de protección de datos personales
que de alguna manera nos facilita cuando es necesario tener acceso a datos personales indispensables para el desarrollo de trabajos académicos, por ejemplo. También hay otra zona en materia de archivos en donde cuando a uno acude a algún archivo histórico, ve zonas que son reservadas. ¿Quién decide qué es esa parte reservada de información a la que no tenemos acceso porque está incluso tachada o está oculta? Bueno, eso lo decide cada sujeto obligado, es decir, cada institución pública debe definir, de acuerdo con la legislación vigente, qué información debe ser testada para poder ser difundida, porque cae en alguno de los campos de reserva a los que la ley obliga. Entonces, es la misma institución pública la que define qué materiales se deben reservar, qué materiales se pueden facilitar a la ciudadanía, pero testando o tachando aquellos elementos, aquella información que está en los documentos y que por razones legales no se puede dar a conocer. ¿Nos puedes decir cuáles son estas razones legales que impidan, digamos, que yo pueda saber qué hicieron con un presupuesto, qué personajes accedieron a él y lo implementaron como consideraron conveniente? Aquí hay que señalar algo que es muy importante, y es que en México toda la información que produce el Estado en principio es pública. Así es. Y solo por excepción se puede reservar. Entonces, aquí lo que necesitamos los ciudadanos es conocer esa legislación para ejercer nuestro derecho de tener acceso a la información cuando la requerimos para algún propósito. Y los propósitos pueden ser tanto académicos como personales. Un ciudadano puede requerir a una institución de salud pública su expediente médico, por ejemplo, y esa institución debe proporcionarle al titular de los datos personales que están en ese expediente, pues su expediente de salud. Tiene derecho a ello. Entonces, en este sentido, la legislación mexicana tiene avances muy importantes porque por definición, toda la información, por definición de la misma ley, toda la información que produce el Estado es pública, ¿verdad? Entonces, esto representa además un reto enorme para los archivistas, porque la posibilidad de ejercer ese derecho de acceso a la información depende de que la información esté organizada de acuerdo tanto con la Ley General de Archivos, las leyes estatales, así como con una serie de normas archivísticas que existen para que podamos tener organizados nuestros archivos y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Mercedes, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Muy bien. Les recuerdo que estamos con Mercedes de Vega, una especialista en archivos, que nos ha aclarado en este corte que ya no está al frente del archivo histórico en la ciudad de Zacatecas por el cambio de gobierno, pero bueno, sin duda es una gran conocedora del tema, es una conocedora reconocida a nivel internacional. Mercedes, este acercamiento a archivos, digamos, no solo gigantescos como el General de la Nación, sino otro tipo de archivos, ¿te dan otra tesitura de lo que significa tener esa memoria a partir de los archivos? Pienso sobre todo en archivos municipales. Sí, desde luego. Yo creo que los retos que tenemos por delante en México son numerosos y son también difíciles, sobre todo justamente a nivel municipal. Tenemos una Ley General de Archivos, 21 leyes estatales han sido armonizadas. Los consejos estatales de archivos.
que son los que tienen que responder a los lineamientos que dicte el Consejo Nacional para que la normatividad archivística se aplique a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios. Y lo que yo he detectado antes como titular de la AGM y también como directora del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me permitió conocer otros archivos diplomáticos y otros archivos nacionales de otros países. Lo que hemos podido identificar a lo largo ya de muchos años de experiencia es que en el caso del Estado mexicano, de manera permanente perdemos información. Wow. Información valiosa para la gestión cotidiana de la misma administración pública. Y a nivel municipal, la situación es francamente alarmante. Tenemos una ley que puede evitar esa pérdida de información, pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces con la legislación mexicana? Por un lado, cuesta mucho trabajo sacar adelante la promulgación de una ley, pero luego es también particularmente difícil aplicarla, por muchas razones. En el caso de nuestra Ley General de Archivos, pues a veces obedece a la falta de presupuesto, a veces obedece a la falta de voluntad política, a veces obedece al desconocimiento del valor que tienen los documentos para el ejercicio cotidiano de la función pública. No hay que olvidar que todos los servidores públicos de manera permanente producen documentos. Y esos documentos son justamente sus principales insumos de trabajo. Entonces, si esos documentos no los tenemos organizados, no los tenemos accesibles, no los tenemos disponibles, el trabajo como servidor público se entorpece. Y no solo se entorpece el trabajo del servidor público, sino que además se entorpecen los servicios que debemos brindar a la ciudadanía. No hay cosa más terrible para un ciudadano que se acerque a una oficina pública y que le digan que sus expedientes, sus documentos están extraviados. Eso seguramente le ha ocurrido a muchas de las personas que quizá estén escuchando este programa. Entonces, hay que entender que si nosotros aplicamos la Ley General de Archivos, la Ley General de Archivos y las leyes estatales, paulatinamente podremos ir modificando esta realidad tan lacerante que encontramos en los archivos municipales, pero también en los archivos de las entidades federativas, en los archivos de los poderes ejecutivos, en fin, es una realidad que tenemos que modificar a partir de un diagnóstico, a partir de la generación de una nueva cultura archivística, a través del abatimiento del déficit que tenemos en materia de formación de archivistas y también procurando que la tarea del archivista se visibilice, que la tarea del archivista se reconozca en cada ente público y que se reconozca el valor que para la gestión tiene el trabajo que los archivistas realizan de manera cotidiana. Sin duda alguna, yo pienso en un caso muy específico en el Archivo de Relaciones Exteriores, investigando algo sobre lo que había ocurrido en el 68. Recuerda que fue Octavio Paz renuncia a la Embajada de México en la India y es investigado. Desde el centro le piden al embajador Silvio Zavala que investigue lo que está haciendo el poeta Octavio Paz en Europa, pero no contento con eso, el embajador entonces Silvio Zavala propone no solo investigar, sino hacer un juicio internacional en contra del poeta. Contrata al mejor bufet jurídico
en Francia, y a los 3 días le regresan el expediente porque dicen que es una cosa que no se puede ganar, porque ahora sí que legalmente es imposible decir que está haciéndole daño a la nación un poeta que renuncia por sus convicciones políticas y porque no acepta lo que está pasando en el gobierno mexicano. Y ese dato se encuentra, espero que se siga encontrando, en el archivo de Relaciones Exteriores. Ahí lo encontré y espero que siga. ¿Es posible que alguien, algún particular, decida que ese tipo de información no debe seguir circulando? No es posible. Además, ese expediente es muy conocido. Ese expediente que tú mencionas se ha consultado en numerosas ocasiones en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí hay que señalar algo que ocurrió cuando se promulgó la primera Ley Federal de Archivos por allá del año 2002, 2003, y que nos obligó a quienes estábamos al frente de los archivos a resguardar ciertos datos personales que paradójicamente ya se habían difundido con anterioridad a la promulgación de la ley de manera pues abierta. Eran expedientes que estaban abiertos al público y que con la promulgación de la ley empezaron a tener que cerrarse ciertos expedientes personales, porque la misma ley obligaba a proteger esos datos personales. Entonces, esto afortunadamente ha ido evolucionando a través del diálogo que debe haber entre quienes defienden el derecho de acceso a la información, el INAI, los órganos garantes de transparencia en los estados, los mismos archivistas y obviamente aplicando 3 leyes: la Ley General de Archivos, las leyes de transparencia, tanto la nacional como las estatales, y la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, cuando combinamos el análisis de estas 3 leyes, en general podemos lograr la apertura de esos expedientes que contienen datos personales para su consulta a quienes deseen realizar trabajos de investigación. Hay muchos expedientes en el Archivo General de la Nación muy interesantes que tienen que ver también con el espionaje, por ejemplo, de algunos personajes de la vida mexicana. Pienso en el propio Octavio Paz, en Carlos Monsiváis, en Elena Poniatowska. ¿Qué tanto se consulta esto y qué tanto ha sido, digamos, censurado en algunas partes? Creo que por fortuna, desde esta administración, y hay que reconocerlo, el CISEN ya no administra los fondos que fueron transferidos al Archivo General de la Nación en la época del presidente Fox, y que eran los mismos archivistas del CISEN quienes proporcionaban a los investigadores la información de los expedientes generados por ese centro de investigación, por el mismo CISEN. Esos archivos ahora se pueden consultar y eso creo que representa un enorme avance. Hasta mi gestión quiero señalarlo aquí, el Archivo General de la Nación no ejercía plena soberanía sobre los documentos que resguardaba. Teníamos ahí a los archivistas del CISEN que custodiaban a esos documentos y que ellos eran quienes finalmente decidían qué era lo que se podía proporcionar a los investigadores. Ahora esos archivos están abiertos. No obstante, sí quiero señalar que durante mi gestión al frente de la AGN y de la mano del INAI y de la UNAM, empezamos a hacer la apertura, a abrir muchos de esos expedientes con motivo del 50º del movimiento del 68. Y esos documentos se empezaron a abrir, se creó una plataforma para la difusión de esos documentos y de manera paulatina se han ido
entiendo que liberando cada vez más documentos. ¿Por qué? Pues porque hay datos personales que hay que proteger. Entonces, ese trabajo entre la UNAM, por un lado, el INAI por otro y el Archivo General de la Nación, favoreció o creó el antecedente para que en esta administración se pudiera lograr, por un lado, la salida del CISEN del Archivo General de la Nación y que el AGN pudiera ejercer soberanía plena y absoluta sobre los fondos documentales que custodia. Pues nos estás dando un dato muy interesante porque nos hace ver que en efecto los archivos son tan importantes que una parte del Estado, la que tenía que ver con investigar a los inconformes con un régimen, querían controlar eso y lo controlaron durante muchísimos años. Así Era es, la yo política creo que en del este silencio. sentido, así es, así es. Estaba yo leyendo un artículo que recientemente publicaste en La Jornada a propósito de la novela de una autora japonesa en donde afirmas que el poder político en ocasiones para subsistir busca el olvido y el silencio. Esto es muy cierto. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que defender la preservación de nuestra memoria, pero para ello se requiere una ciudadanía consciente de que es preciso cultivar la memoria, de que tenemos la obligación de recordar, de que tenemos derecho al acceso a la información, sí, pero también tenemos la obligación de recordar, de saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra cultura, qué es lo que nos define como un pueblo. Y eso lo encontramos precisamente en los archivos. Y eso es precisamente lo que podría evitar que el poder político destruya la memoria para poder preservarse. Hay algo que a mí me gustaría entender y es por qué muchas veces quienes ostentan el poder son tan refractarios a la preservación de los documentos que el mismo poder que ostentan genera. Así es. Así es. Si esto no ocurriera, podríamos tener desde presidencias municipales preocupadas por su patrimonio documental, por los documentos que se generan en la misma presidencia. Podríamos tener poderes ejecutivos en las entidades federativas que buscaran preservar los documentos que generan durante la gestión que le corresponda a cada titular del Ejecutivo, o también de las legislaturas, o de los mismos poderes judiciales, cuando tengamos conciencia de que es condición indispensable para una correcta función de una correcta administración de su gestión, pero también para preservar la memoria y el registro de lo que cada titular de los poderes genera durante el periodo que le corresponde estar al frente de un cargo. Muy interesante lo que nos comentas, Mercedes. Seguramente a muchas personas que nos han estado viendo, pues nos incentivas a tener más cuidado con esa memoria documental que tiene muchos formatos. Pueden ser imágenes, pueden ser audios, pueden ser otro tipo de registros, porque ese pasado nos puede ayudar a entender mejor el presente y a construir un futuro que todos deseamos que sea mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mercedes, y gracias a ustedes también por haber estado aquí en Debate 22.